cruzado el ángel, no sé si que se puede decir buenas tardes. Como dice Enrique García Márquez, no basta una vida entera para dar bien las gracias, así que yo empezaré dando las gracias a Fincefas por organizar estas jornadas, este congreso, no sé muy bien cómo llamarlo, por haber confiado en mí para moderar esta mesa redonda, es todo un honor. Y luego también gracias a todos vosotros. La verdad que en estos tiempos de desánimo, de desesperanza, de desmoralización, es realmente esperanzador ver un aula llena para hablar sobre estas cuestiones. A continuación presentaré a los dos ponentes, Alejandro Rodríguez. Bueno, toda presentación se basa en una paradoja, que es que una persona completamente insignificante y desconocida presenta a dos personas que son de sobra conocidas por todos. Pero bueno, sumerjámonos en la paradoja. Alejandro Rodríguez de la Peña, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de San Pablo, doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma, ha hecho estancias en diversas universidades extranjeras y es autor de innumerables artículos académicos, de un buen puñado de ensayos, un creciente puñado de ensayos, entre ellos Compasión, Imperios de Crueldad e Iniquidad, así como de una novela histórica, que creo que es su primer escarceo literario. Se titula 1077 y es muy recomendable. Todo esto sería vanidad de vanidades si Alejandro Rodríguez de la Peña no fuese un sabio en el sentido estricto de la palabra, un hombre que vive lo que piensa y piensa lo que vive, un hombre que saborea la realidad, como tenemos a hacer todos los sabios. Miguel Ángel Belmonte, por su parte, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con premio extraordinario de licenciatura, es doctor en Filosofía por la Universidad Internacional de Cataluña, es profesor titular de Humanidades en la Universidad de La Oliva, donde dirige desde 2009 el Departamento de Educación y Humanidades. Es autor de diversas publicaciones académicas, entre las que destacamos La recepción de la prudencia política aristotélica en la síntesis de Santo Tomás, Autoritas y Ratio en San Agustín y en Newman, y Alcance y límites de la prudencia como virtud intelectual. Antes de cederles ya definitivamente el testigo, introduciré brevemente el tema. Como sabéis, permitidme tutearos, vamos a hablar sobre San Agustín y Santo Tomás, vamos a establecer un diálogo entre ambos, fundado en la sabiduría tanto de Alejandro como de Miguel Ángel, y yo creo que cualquiera que habla hoy sobre esta cuestión se enfrenta a dos riesgos que conviene sortear. El primero es el de hiperbolizar las diferencias entre San Agustín y Santo Tomás, exagerarlas. Pensar que Santo Tomás escribió contra San Agustín o, en el mejor de los casos, de espaldas a San Agustín. En realidad, creo que San Agustín es el filósofo más citado, el autor más citado como autoridad en la Suma arqueológica, y creo que cuando Udaldo Formender, profesor de la Universidad de Barcelona, dice que Santo Tomás fue el mayor de los agustinianos, tiene razón. El otro riesgo es disolver las diferencias, pensar que San Agustín y Santo Tomás son exactamente lo mismo, soslayar los matices, las circunstancias, el contexto en el que escribió cada uno. Así que, dicho esto, si os parece bien a vosotros y si os parece bien también a los oyentes, pues le cedo la palabra a Alejandro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación, querido Julio. Muchísimas gracias a Helio y a Fernando por su invitación, una vez más a esta mi casa. Siempre es un gusto estar en Cefas, y más para un debate como este. Pocos debates me parecen más interesantes que el que vamos a tener, no por mi persona, que no tiene ningún interés, sino por el tema del que vamos a hablar. Bien, creo que Julio ha establecido muy bien las pautas del debate, en el sentido de que, en efecto, las diferencias entre Santo Tomás y San Agustín son muchísimo menores de lo que podría parecer desde una aproximación superficial. Forment, pero también Gilson, Cornelio Fabro han dejado clarísimo que, más que Aristóteles todavía, San Agustín es la figura referencial para Santo Tomás, sobre todo en materia teológica. Basta hacer un análisis que se ha hecho, estadístico de citas, de Aristóteles y San Agustín, y gana San Agustín.
si vemos el conjunto de la obra de Santo Tomás, que va, como todo el mundo sabe, mucho más allá de la suma teológica. Bien, luego partamos de la base de que el 99% del pensamiento de Santo Tomás es perfectamente compatible o incluso es un desarrollo de San Agustín. Eso que vaya por delante. Dicho esto, el debate tiene sentido, no es un debate forzado. ¿Por qué? Pues porque en materia política, que es lo que sobre todo ocupa Cefas, sí hay dos discrepancias, hay más, pero dos que me parecen relevantes, a mi juicio. Una tiene que ver con la cuestión del naturalismo y otra tiene que ver con la cuestión del universalismo. Y como tenemos poco tiempo, además se trata de que esto no sea una conferencia, sino un debate, y podamos intervenir en varias ocasiones, entiendo que es la idea, pues voy a hacer una primera intervención muy breve, muy telegráfica, planteando la esencia del problema, y luego ya, en los turnos de réplica, puedo desarrollar alguna idea que vea que haga falta de ser desarrollada. Pero vuelvo a repetirlo, si vemos filosofía y teología estrictamente, la tradición agustiniana pesa extraordinariamente sobre Santo Tomás. Ahora bien, si nos vamos al campo estrictamente del pensamiento social y político, ¿qué vemos? Voy a empezar con tres citas, que luego desarrollaré, donde veo, yo aquí hablo no desde ninguna autoridad que yo pueda tener, sino desde los grandes especialistas en esta cuestión. Gilson, Ullmann, la lista es larga. Han visto, voy a expresarme con más propiedad, los especialistas en esto han visto en estas tres citas que voy a mencionar, y habría otras muchas, un acento muy particular de Santo Tomás sobre la cuestión de la comunidad política. En De Regimine Principum 1.7, que ha sido traducido muchas veces al castellano, al español como la monarquía, pero que su nombre original es el regimiento de príncipes, habla de comunidad perfecta, Santo Tomás, societas perfecta, aplicándolo no solo a la ciudad, a la polis, como hacía Aristóteles, sino al reino, que él llama allí provincia, es decir, a la comunidad política, que es el germen de los futuros reinos nacionales, comunidades nacionales o estados-nación. En el comentario de la política de Aristóteles, 1 Lectio 1, habla de communitas perfectísima, es decir, comunidad perfectísima, para hablar de esa comunidad política. Y en el comentario del De Anima Aristóteles, 3.14.1, vuelve a decir que la naturaleza, cuando crea comunidades, no deja nada incompleto, es decir, las deja perfectas. Bien, esto a un San Agustín o a un pensador agustiniano le sonaría extraño. ¿Por qué? Porque la única comunidad perfecta que reconocería San Agustín es la ciudad de Dios, no una comunidad natural. Luego desarrollaré la idea, aquí naturalismo político. Pero no solo es la cuestión del naturalismo, en el sentido de que la tradición agustiniana, no solo el agustinismo político, sino el propio Agustín de Hipona, plantea que la única comunidad perfecta es la cristiandad, por tanto el cuerpo místico de Cristo, por tanto una comunidad de base sobrenatural y no natural, luego lo desarrollo, sino también que la comunidad perfecta de la que habla Santo Tomás, y lo deja claro, es una comunidad particular, no universal, es decir, con fronteras, es decir, la parte y no el todo. En estos dos aspectos hay una divergencia con respecto a Agustín y la tradición agustiniana. Esto se desarrolla, por ejemplo, en De Regimine Principum 1.1, que comparamos con Ciudad de Dios, de Civitate Dei de San Agustín, ¿qué vemos? Pues que San Agustín tiene tres niveles de comunidad: la domus, equivalente a lo que llama Santo Tomás familia, ahí no hay discrepancia alguna; la urbs, en el caso de San Agustín, la ciudad, Roma, que llama Santo Tomás la civitas, de nuevo el nivel polis, el nivel que en Aristóteles, Platón es la polis. Pero ¿dónde está la discrepancia? En el tercer nivel. Para San Agustín es el orbe, es decir, el universo mundo, el planeta entero. El universo en el sentido de que él piensa desde la perspectiva de una cristiandad universal y un imperio universal, y no reconoce la legitimidad de las comunidades provinciales o nacionales, que para él no existen. Mientras que Santo Tomás habla de provincia o regnum, es decir, está pensando en una Francia o similar, en un reino de tipo particular. Bien, esto evidentemente se puede minimizar las diferencias, podemos minimizar lo que queramos o podemos maximizar lo que queramos, esto es materia opinable, pero cuidado, no dejó de sorprender al pensamiento de la época establecido, hasta el punto que varios especialistas señalan que la bula Unam Sanctam tiene como objeto desautorizar este pensamiento. Luego hablaré de la Unam Sanctam.
Bien, para aquel que se haya perdido, que es posible que un sector no me haya seguido en esto, voy a hacer un brevísimo repaso de 1000 años de historia del pensamiento político desde este punto de vista. Ya sé que es muy atrevido, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver. Si empezamos en San Agustín, ¿qué tenemos? La idea de que hay dos comunidades posibles, una enviciada, dominada por el pecado original, que es la Civitas Mundi, a la cual, si es cristiana, si profesa la fe de Cristo, le reconoce una legitimidad, cuidado, le reconoce la legitimidad del imperio cristiano, que era la institución política de su tiempo, pero que es, por definición, de menor legitimidad, no es perfecta, está dañada, damnata, por el pecado original de manera irremediable. Por eso, la única sociedad perfecta que reconoce es la ciudad de Dios, que es, por definición, sobrenatural, es decir, es la Iglesia, no el Estado. Ese Estado universal puede, insisto, ser legítimo, lo reconoce, le reconoce incluso la capacidad, es el primer padre de la Iglesia que lo dice en estos términos, reconoce la capacidad incluso para la pena de muerte, pero es hijo del pecado, es hijo de la espada, de Caín, viene de la estirpe de Caín, de la sangre, del homicidio. Bien, es necesario, pues si no sería un ácrata, pero no se olvide las palabras de San Agustín: para aquellos estados sin justicia son iguales a bandas de ladrones. San Agustín, en su crítica al Estado injusto, llega más lejos que ningún pensador del mundo antiguo. Bien, ¿qué ocurre? Que este Estado, que él considera que como es coactivo y derrama sangre, es ilegítimo, aunque pueda tener una legitimidad dada por la ciudad de Dios, en el sentido de que está al servicio de la ciudad de Dios, pero no es perfecto, vuelvo a insistir en ello, y él, además, el que se plantea no es el Estado-nación, se plantea el Imperio Romano, es el Estado que tiene en la cabeza. Bien, esto es malinterpretado durante la Alta Edad Media, pensadores carolingios, no voy a hacer el desarrollo, siglos VIII, IX, X, hasta llegar a la Reforma Gregoriana, donde, llevados a error por la interpretación carolingia de la cual son dependientes, Gregorio VII, otros papas y otros pensadores gregorianos, lo que hacen es decir, lo que dice San Agustín de la comunidad perfecta, sobrenatural, que es la Iglesia, se puede decir de un Estado teocrático. Es decir, lo que hacen los papas es tomar la doctrina agustiniana, lo que llama el agustinismo político arquilier, y decir, se lo aplico a la cristiandad, porque como la gobierna el papa, pues ya por eso santa, buena, bendita, apostólica y perfecta. Lo cual, atención, no es lo que decía San Agustín. ¿Por qué? Porque el agustinismo político introduce el elemento coactivo, introduce el elemento de violencia. Y San Agustín había dejado claro que la ciudad de Dios solo se pertenecía por libérrima voluntad y elección. Es decir, introduce un elemento, el agustinismo político, que no estaba en San Agustín y que es la cristiandad coactiva, con su Inquisición, sus cruzadas, en fin, todos esos epifenómenos de la cristiandad coactiva. Que a San Agustín le hubieran parecido muy bien, cuidado, San Agustín no era pacifista, pero hubiera dicho, cuidado, esto es hijo del pecado. Me ha dejado eso. Pues bien, Santo Tomás, en el modelo del siglo XIII de recepción del aristotelismo y su naturalismo político, en su universidad, en París y en otros sitios donde estuvo, se ve rodeado de un aristotelismo radical que había, por la ley del péndulo, por reacción al agustinismo político, había planteado que el Estado natural, la polis, las sóchetas, cada uno la república, cada uno usaba un término, era igual de digno, igual de perfecto que la comunidad espiritual, que la ciudad de Dios. De modo y manera que proclamaban una autonomía radical de lo secular, siguiendo a Aristóteles. Pues bien, Santo Tomás reacciona contra el agustinismo político y sus excesos teocráticos, y también contra el aristotelismo secularizante, que no solo es averroísmo, cuidado, es mucho más complejo del averroísmo, esto se simplifica muchas veces. Bien, ¿qué ocurre? Que era muy necesario esto, porque claro, en nombre de la ratio peccati, los papas justificaban todo tipo de acciones violentas, que, insisto, algunas pueden parecernos mejor o peor, pero se había introducido en el derecho canónico la idea de que como hay pecado, el poder secular, que soy yo ahora, porque el Papa le quita a las monarquías y al imperio el control de ese poder secular, es decir, esa espada está a servicio de lo que dice el Papa, pues en la ratio peccati empezaba a parecerse a la razón de Estado, en el sentido que justificaba cualquier cosa, hasta el punto que, como sabrán los que conozcan la historia medieval, se convocaban cruzadas contra católicos. Bien, y en Tomás hay una sana reacción contra esto, contra estos abusos del modelo teocrático o contra estos abusos del modelo secularizante, aristotelizante o averroísta. Bien, por tanto, este es el contexto. Santo Tomás no reacciona contra San Agustín. Santo Tomás no está reaccionando contra el modelo espiritual de la ciudad de Dios que distingue una sociedad
hija del diablo. A veces San Agustín, sin caer en el maniqueísmo que había profesado de joven, pero sí es muy radical, asocia eso al diablo, a Civitas Diaboli, sin caer en los excesos de San Agustín, que a veces se le va la mano en esto, pero Tomás, su diálogo crítico, insisto, es con el agustinismo político, no con San Agustín, y con el aristotelismo naturalista radical. Bien, esto es el planteamiento sencillo del problema. Ahora, detalles que tienen que ver con las citas, y termino. Esto lo ha explicado muy bien Gilson, entre otros. Vamos a ver, aquí dos cuestiones que son muy complejas, simplemente las voy a apuntar, quizá en el debate haya ocasión de desarrollarlas, que es el modelo del agustiniano en política caía mucho en el out-out, que en latín, para el que no sepa latín, es o el o, es decir, en el sentido de que había que elegir entre naturaleza o gracia. Había un orden de naturaleza y un orden de gracia. Como todo el mundo sabe, esto es el ABC de Santo Tomás, él pasa a un modelo donde la naturaleza y la gracia no son incompatibles, sino que la gracia perfecciona la naturaleza. Esto es bien sabido. Bien. La cuestión es que, más allá de lo teológico, que ahora no interesa además, nos escapa del ámbito de un debate como este, haría falta dedicarle 10 horas, la cuestión que sí es más fácil de entender es la política. ¿Por qué? Porque el orden de la gracia, y esto va a sorprender al que no lo sepa, es el único relevante para San Agustín desde el punto de vista de la sociedad cristiana, no de la sociedad humana, donde ahí se acepta la naturaleza animal para él, animal, bestial. Naturaleza para él es igual a bestialismo, animalismo. No, el único orden político legítimo para San Agustín es el que se basa en la gracia, es decir, en la comunidad de bautizados. Esas sociedades confesionales altomedievales y luego las gregorianas se basan en la idea de los bautizados. No existe el ciudadano, solo existe el bautizado. De hecho, la sociedad medieval pre-naturalista, pre-aristotélica, solo tienen derechos políticos los bautizados, porque es lo único que es relevante, lo demás es irrelevante. Bien, esa idea del orden de la naturaleza frente al orden de la gracia tiene que ver con un naturalismo y, claro, tiene que ver con la idea de que considera los agustinianos y San Agustín, aunque los agustinianos radicalicen a San Agustín, lo malinterpretan a veces, tiene que ver con la idea de que solo es perfecta una sociedad, la cristiandad, y las demás son imperfectas, son hijas del pecado. Y, por tanto, el concepto aristotélico de sociedad perfecta o de communitas perfectísima no se aplica. Y esto tiene que ver, y ya termino, con la idea de bien común. Pensemos en una cuestión, bien común que se ha trabajado mucho y bien en Cefas. En una sociedad comunitarista donde no hay individualismo, el comunitarismo parte de la base de que el bien común domina las acciones éticas, es decir, el bien de la comunidad es lo que prima, no el bien del individuo. El egoísmo individual no tiene cabida. La sociedad medieval, como todo el mundo sabe, es esencialmente comunitarista. No hay individualismo, que es hijo de la modernidad y del liberalismo capitalista. Por tanto, en una sociedad comunitarista será decisiva la libertad individual para evitar que acabe siendo opresiva. Fíjense en ello, fijaros en ello. Es decir, en una sociedad donde no existe el individuo o apenas es relevante el individuo, piensen, por ejemplo, en la ausencia de biografías, el mundo medieval desconoce muchas veces al individuo, a veces en exceso, cuidado, no hay que idealizarlo, a veces puede ser esto opresivo. San Agustín insiste muchísimo en la libre elección, en la incorporación libre a la comunidad. ¿Por qué es esto importante? Porque en esta comunidad de bautizados, que en época de San Agustín el bautismo era en edad adulta, ese dato es importante, ese bien común sobrenatural, que es el que importa a San Agustín y también a Santo Tomás, la salvación de las almas, es la esencia de la política. La política cristiana depende de todo lo que sea el orden a la salvación de las almas. Que, por supuesto, si estuviera aquí Santo Tomás, imagino que ahora saldrá, diría lo mismo. Santo Tomás salva, que no es un naturalista aristotélico, esencialmente es un pensador católico, evidentemente. Para él, evidentemente, el orden sobrenatural, la salvación de las almas, el orden de la gracia, está por encima del orden natural. Luego, esto es una cuestión de matiz, pero este matiz es fundamental. ¿Por qué? Porque reconoce a la comunidad de ciudadanos la legitimidad de buscar la felicidad o la justicia, según la cita que busquemos, y esto, que en Santo Tomás es blindado con el sometimiento a esa comunidad universal, cuyo cabeza es el Papa, puede derivar en malas interpretaciones en una idea de razón de Estado. Bien común poder generar razón de Estado, igual que la teocracia agustiniana generó la ratio peccati, la idea de que como hay pecado, todo está justificado por el bien de las almas, pues todos saben lo peligrosa que puede ser la razón de Estado, que no está en Santo Tomás. Pero Santo Tomás abre la puerta
a que la utilitas pública, el bien común, se ha utilizado para justificar las acciones del Estado, incluso en perjuicio de la comunidad o del individuo. Esta vía no estaba abierta en San Agustín. Se abre por Santo Tomás, aunque él no, evidentemente, él nunca hubiera querido que acabara donde acabó. Y por último, termino, el particularismo. Claro, por algo la Unam Sanctam y otros autores de la época tenían dudas sobre el aristotelismo político. Cuando Bonifacio VIII promulga la Unam Sanctam, y si uno estudia el contexto de recepción de la Unam Sanctam, los comentarios a la Unam Sanctam, y el ambiente que había en la Universidad de París y entre dominicos y franciscanos, uno lee a los partidarios de Santo Tomás, a un Eguidio Romano, su pensamiento político, lee a John Peckham, lee a Godofredo de Fontaine, en fin, hay que leer el contexto, los textos se leen en un contexto, a Santo Tomás hay que leer su ámbito de recepción, cómo fue discutido, Santo Tomás no fue acogido así de repente, yo, aquí ha llegado el doctor Angélico, no, tuvo unas estancias inmensas, en lo teológico, filosófico, también en lo político. Pues bien, lo que le preocupa a Bonifacio VIII y a otros, que es que en el momento en que aceptas que una comunidad particular con fronteras puede ser perfecta, la política, ¿por qué no aplicarlo algún día a la comunidad eclesiástica? E igual que, insisto, Santo Tomás no quería esto y se hubiera horrorizado al ver las consecuencias, pero las puertas se abren para, en una mala interpretación, igual que se ha abierto la puerta a la razón de Estado, se ha abierto la puerta ¿a qué? A que una comunidad particular sea igual de legítima que una universal. Y eso es una iglesia nacional, pues el galicanismo o puede ser el luteranismo. Que, insisto, nada menos tomista que esto, lo tengo claro, que nadie piense que estoy provocando, nada, esto no tiene nada de tomista, pero desde luego el aristotelismo político abre unas puertas a esto, al particularismo eclesiástico, al particularismo nacional o nacionalista, según cada momento, y a la razón de Estado, que en San Agustín estaban perfectamente esas puertas cerradas, era imposible que se franquearan. ¿Por qué? Porque no había naturalismo y no había particularismo. Bien, como digo, he simplificado, han sido 10-15 minutos, es infinitamente más complejo que esto, pero bueno, como comienzo del debate creo que puede ser. ¿Qué tal? ¿Soy? No. Hola, ¿se oye bien? Vale. Bien, bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la organización de este acto por invitarme y bueno, a lo largo de mi formación pues he estudiado sobre todo la política de Aristóteles, no tanto, no me he centrado tanto en San Agustín y San Tomás, aunque por gusto personal pues siempre pues he leído a San Agustín y he dado cursos sobre San Agustín y sobre la ciudad de Dios y sobre las confesiones y casi es de lo que más me gusta hablar así en general de San Agustín, hasta el punto de que mi esposa María Ángeles siempre dice, hombre, San Agustín, tu amigo. Pues sí, yo un poco ya me gustaría a mí, pero sí, la verdad es que todo lo que tenga que ver con San Agustín me encanta. Y cuando se me planteó pues, la posibilidad de participar en un debate de estas características, pues dije, pues encantado, faltaría más. Pero claro, además se da la situación de que yo formo parte de una escuela, que es la Escuela Tomista de Barcelona. Y yo no soy más que un representante muy menor de esa Escuela Tomista de Barcelona. Hay muchos otros en Barcelona que son pues, muchísimo más conocedores de Santo Tomás de Aquino que yo. Y por eso, pues ya por adelantado, pues pido disculpas por las carencias de mis intervenciones. Y bueno, entonces, vamos allá. No sé si entrando ya en el debate o no, pero hace un tiempo escribí un artículo en el que explicaba el sentido que tiene en Aristóteles y en Santo Tomás que la naturaleza sea algo así como maestra de la acción política. Y revisando ese artículo y preparando este debate, me di cuenta, bueno, pero yo cuando escribí aquello no añadí ninguna cita de San Agustín, ningún precedente en San Agustín. Y me he dado cuenta de que sí que se podía hacer. Pero claro, lo primero que hay que aclarar es que efectivamente una de las grandes diferencias entre San Agustín y Santo Tomás
pues es la influencia aristotélica. Como se sabe, como es bien sabido, San Agustín llegó a leer algo de Aristóteles, y incluso pues en el libro primero de las Confesiones, si no recuerdo mal, o el libro segundo, tercero, da igual, en las Confesiones dice San Agustín que había leído incluso las categorías de Aristóteles, que era tenido por un libro entonces muy difícil, muy nuclear en los estudios más avanzados de la época. Pensemos que San Agustín, su formación intelectual es la formación intelectual clásica, canónica, por decirlo así, del mundo romano pagano, y que toda esa formación le sirvió enormemente después para el desarrollo de toda su doctrina. Esa es otra de las grandes diferencias, aparte de la influencia aristotélica. Bueno, lo que iba a decir, por cierto, cierro lo de las categorías. Dijo que le había costado poco leerlas, le había parecido bastante fácil de entender y no entendía por qué tantas vueltas con las categorías de Aristóteles, pero que no lo había considerado que fuera relevante y lo dejó de lado, ya no se centró en otras fuentes, ¿no? Pero lo que digo es que, pues que además del aristotelismo que no hay en San Agustín, en Santo Tomás lo que no hay es la retórica que tiene San Agustín. La retórica entendida en sentido amplio, toda la formación clásica que tuvo San Agustín. Lo que hace que San Agustín sea un autor tremendamente atractivo en su lectura, su estudio, su contexto histórico, etc. Y Santo Tomás, por decirlo así, es algo más aburridote, ¿no? O sea, parece que vivió en un mundo aparte, que no, y luego, sin embargo, uno estudia la biografía de Santo Tomás y estaba ahí metido en todos los berenjenales, ¿no? Pero muy indirectamente, en el fondo, muy indirectamente. Sin embargo, San Agustín es tremendo. La vida de San Agustín es más conocida, pues su vida anterior a la conversión, su conversión, todo lo que explica él mismo en las Confesiones, pero la vida de San Agustín después de las Confesiones es igualmente apasionante. Y estuvo mucho más tiempo de sacerdote y de obispo luego en Hipona que el tiempo que describe él mismo en su autobiografía, ¿no? Y esa época en el norte de África era apasionante, una época religiosamente y políticamente apasionante. A finales del siglo IV, cuando es San Agustín ordenado obispo, hay unos 300 obispos en el norte de África. Entonces, el obispo tenía un papel que era casi como si fuera una especie de alcalde del pueblo prácticamente, una especie de juez de paz muchas veces. Era un cargo muchas veces muy relevante en términos prácticos, ¿no? Y la vida de San Agustín estuvo a partir sobre todo de ser ordenado obispo, que él lo rehuía, no quería ser ordenado obispo de ninguna manera, incluso él estaba visitando ciudades del norte de África para recoger gente que quisiera irse con él a vivir una vida contemplativa, monástica, etc. Pero evitaba ir a las ciudades que no tuvieran obispo para que no le obligaran a quedarse a hacer obispo. Y como no había obispos auxiliares en aquella época, pues entonces él, confiado, fue a Hipona, donde estaba el obispo Valerio, que no hablaba el púnico y que tenía, por tanto, una cierta distancia con el pueblo, ¿no? Y entonces el obispo Valerio dijo: Tate, tú aquí conmigo, no te vayas, que me vas a ayudar aquí, me vas a hacer de traductor, ¿no? De traductor y mucho más. Entonces al final ya no se pudo ir y le hicieron obispo. Y eso es muy bonita una carta, no recuerdo el número, la carta en que San Agustín explica, circunstancialmente sale el tema en esa carta de por qué aceptó hacerse obispo y por qué aceptó todas las cargas y todas las responsabilidades que eso lleva. Y dice San Agustín en un momento dado, dice: es que el evangelio me aterroriza, evangelium me terret. Es decir, lo hace porque considera que a él Jesucristo le está pidiendo eso, y como haga otra cosa y se ponga de espalda, se ponga de lado, pues se las va a cargar y se va directo al infierno. Entonces, eso lo tenía claro San Agustín. Entonces, por eso, bueno, pues venga, va, obispo. Y obispo en una época en que Hipona los católicos eran una minoría, creciente pero minoría. Estaban los maniqueos también, estaban los que todavía eran nostálgicos del paganismo. No era nada fácil, era un mundo plurirreligioso, por decirlo así. Y claro, pero a lo largo de las décadas en que fue obispo, claro, se va encontrando con toda la cuestión del donatismo, ¿no? Esa cuestión tan importante, por cierto, pues después para la conversión del cardenal Newman, el nuevo doctor de la Iglesia, ¿no? Como
Newman vio que lo que le pasó a San Agustín con el donatismo era algo como lo que él entiende que pasa con el anglicanismo. Y entonces San Agustín, antes del problema donatista, incluso en el De Civitate Dei, al menos así lo leo yo, ¿no? Yo entiendo ahí que San Agustín es más bien reacio a identificar las dos ciudades como dos ciudades visibles, de manera que la ciudad de Dios y la ciudad terrena están entremezcladas. Y nosotros estamos en un mundo, en una sociedad en que están esas dos ciudades entremezcladas y nosotros no podemos estar seguros de quién es ciudadano de una ciudad y quién es ciudadano de la otra. Solo Dios sabe quién es ciudadano de la ciudad de Dios y quién es ciudadano de la ciudad terrena. Entonces, eso, claro, le lleva a, por ejemplo, cuando trata la cuestión de si tenemos que esforzarnos en hacer esa distinción nosotros mismos, en usar las palabras de Jesús en el Evangelio cuando la parábola de la cizaña del trigo, ¿no? Sinite crescere, ¿no? Dejadlas crecer. Dejad crecer la cizaña del trigo, ya llegará el que hace la siega y él dice qué es cizaña y qué es trigo, pero a nosotros no nos corresponde saber qué es cizaña y es trigo. Pero claro, luego el problema del donatismo, que fue un problema político práctico, de una gran trascendencia y que vio que tenía una gravísima, que era un grave riesgo para la conservación de la fe de sus fieles, ¿no? Entonces, en su responsabilidad como obispo, dice, oye, aquí hay que actuar, ya hay que actuar. Y se da cuenta, San Agustín experimenta que la persecución política violenta contra el donatismo es eficaz, es eficaz. Entonces dice, pues hay que ir por ahí, hay que ir por ahí. Porque también hay otra parábola en el Evangelio, dice, pues si no quieren venir estos al banquete, pues sal a buscar a los cojos, a los mancos y les obligas a entrar, ¿no? Comple entrare, oblígales a entrar. Entonces San Agustín ahí también tiene de alguna manera esa ambivalencia, se podría decir, o yo creo que no es ambivalencia, sino un sentido prudencial de la vida política y de la relación de lo teológico con lo político. Aunque ese sentido prudencial no esté explicitado, formulado en categorías aristotélicas. Y también en Santo Tomás creo yo que hay un fortísimo sentido prudencial de la política. Y no solo por la cuestión de el no decantarse claramente hacia un régimen político determinado como el mejor, por ejemplo, el de Reino, pues lógicamente pues hace una alabanza de la monarquía, que es el mejor de los regímenes políticos, dice Santo Tomás, si no se vicia, si no se vicia. Es muy importante el de Reino leerlo siempre las frases enteras. Hay que actuar contra el pecado, con todas las fuerzas, dice el de Reino, sí, in quantum fuere posible, en lo que sea posible, en cuanto sea posible. Eso es la prudencia política. Y eso está en el de Reino también. Por cierto, esa traducción del de Reino de Tecnos es horrorosa, habría que extirparla del universo. O sea, hay errores de bulto y a veces que cambian el sentido de lo que dice Santo Tomás. Eso Ángel lo sabe, que les pasaba yo mi propia traducción. Y entonces esa digamos, ambivalencia respecto al mejor régimen, porque claro, luego en la Suma Teológica, el famoso artículo aquel en el Tratado de la Ley, donde Santo Tomás habla de la ley antigua, se plantea Santo Tomás una cuestión muy bonita y es, ¿ordenó convenientemente Dios que los israelitas tuvieran el régimen político que tuvieron? Y la respuesta que da Santo Tomás es sorprendente porque Santo Tomás dice, por supuesto que Dios ordenó convenientemente el régimen político adecuado, ¿no? Y dijo, pero el mejor posible, ¿por qué? Porque tenía algo de monarquía, algo de aristocracia, algo de participación de todos los israelitas, de todas las tribus, ¿no? Es decir, régimen mixto. Y dices, qué maravilla, resulta que Santo Tomás está también en esa tradición del régimen mixto. Bueno, pero el de Reino dice otra cosa, pero ¿por se contradice? No, es un sentido prudencial, no solo de lo político, sino de lo que estás diciendo, dónde lo estás diciendo y a quién lo estás diciendo. Entonces, Santo Tomás, en ese sentido, como buen aristotélico, no es un utopista, ni es un idealista, ¿no? ni es un racionalista, eso es muy importante. Santo Tomás no es racionalista en lo político porque es aristotélico. Y la política de Aristóteles es una política de la prudencia. Es una política de la prudencia. Es una política
en la que se tiene constancia de que la filosofía política es, por decirlo así, lo menos político de la filosofía, pero también, lo menos filosófico de la filosofía, pero también lo menos político de la política. Es una idea que yo creo que resume bien lo que es la filosofía política en un Aristóteles o un Santo Tomás. Cuando hacemos filosofía política, claro, el objeto es algo contingente y el filósofo siempre se tiene que remontar a los principios. Entonces siempre hay esa tensión, esa dificultad. Y por eso, bueno, Santo Tomás no dedica cuantitativamente muchos escritos a lo político. Hay que ir espigando de aquí a allá, prácticamente. Tampoco San Agustín hace propiamente un tratado político, aunque por supuesto La ciudad de Dios se puede considerar como el libro que más influyó en todo el pensamiento medieval y que sigue influyendo hasta el día de hoy, no solo en lo político, sino por una reflexión global de lo que es el ser humano, su historia, etc. Bien, yendo a lo de... ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Yendo a lo de la naturaleza evidentemente la influencia de Aristóteles y Santo Tomás hace que el concepto de naturaleza en Santo Tomás también en su pensamiento político sea muy relevante, obviamente, ¿no? Pero como digo, aunque San Agustín no conoce la física de Aristóteles, no conoce, porque no solo San Agustín, sino que en tiempo de San Agustín el pensamiento aristotélico está prácticamente medio olvidado, ¿no? En algunas escuelas, ¿no? Pues de Egipto, ¿no? de Rodas, etcétera, ¿no? Por supuesto se había recuperado el corpus aristotélico en el siglo I con Andrónico de Rodas en Roma, pero el conocimiento, sobre todo en el mundo latino, de los textos de Aristóteles, pues tardará muchos siglos en llegar. Y es que la política de Aristóteles, por ejemplo, ni siquiera hay una traducción al árabe, como pasa con otras obras de Aristóteles, que primero son traducidas al árabe y luego lo traducen al latín, y entonces se conoce a través de los árabes a Aristóteles en el mundo latino. Por eso también hay que entender las reservas contra Santo Tomás por la presencia que había de Aristóteles en él, porque el aristotelismo había venido de la mano de los árabes y muchas veces de interpretaciones materialistas de Aristóteles, y lógicamente pues asustaba un poquito, ¿no?, el ver a Aristóteles dentro de la teología, ¿no?, o mezclado con la teología, ¿no? Y de ahí esas dificultades también para que se normalizara, por decirlo así, la aportación de Santo Tomás, ¿no? Pues como digo, aunque San Agustín el concepto de naturaleza no lo tiene, pero sin embargo hay un concepto importante en San Agustín que es el de paz, en el que si sabemos leer entre líneas también está de alguna manera la idea de naturaleza. Es muy famosa la definición de San Agustín de la paz como la tranquilidad del orden, pero esa definición no viene, digamos, como una especie de libro spinoziano, ¿no?, racionalista, ¿no?, un discurso de lo universal a lo particular. No, viene dentro del contexto al revés, de un pasaje en La ciudad de Dios en que habla de lo que es la paz en el cuerpo, lo que es la paz en el alma, lo que es la paz en la familia, lo que es la paz en la ciudad también, lo que es la paz en el universo, y acaba dando su definición de paz como tranquilidad del orden, la tranquilidad del orden. Pero en ese contexto, en ese famoso pasaje de La ciudad de Dios, donde da esta definición de paz, ahí dice, incluso las bandas de ladrones tienen que tener entre ellas, los miembros de esa banda, cierta paz para poder actuar. Para que una banda de ladrones pueda ser eficaz robando, tiene que haber paz entre sus miembros. Y dice San Agustín, y es que está profundamente inserto en su naturaleza el buscar la paz. En su naturaleza, la de los ladrones y la de todos. Más allá de lo dañada que pueda estar la naturaleza humana por el pecado original, sigue en la naturaleza humana el afán de paz, el deseo de paz. Y por eso San Agustín, La ciudad de Dios, de alguna manera, lo que nos ofrece es un recorrido histórico de cómo los hombres hemos buscado la paz y qué paces hemos buscado. Y eso le lleva, por ejemplo, pues a corregir a Cicerón, nada más, nada menos. Cuando Cicerón da su famosa definición de pueblo y vinculado a eso la definición de república, la república es una empresa del pueblo y el pueblo es una multitud reunida por el derecho y la utilidad común. Y San Agustín dice, bueno, pero si solamente hay república cuando hay
pueblo, y solo hay pueblo cuando hay derecho y por tanto justicia, entonces Roma, que era pagana y rendía culto a dioses falsos, rendía culto a los demonios, porque para San Agustín está claro que los dioses del paganismo eran demonios, entonces no había derecho. Si no había derecho no había pueblo, si no había pueblo no había república. Entonces San Agustín nos deja como perplejos. Entonces resulta que Roma no era una república, no había república en Roma. Dice, hay que corregir la definición. Si decimos que un pueblo es una multitud reunida por unos mismos intereses o por unos mismos ideales o por lo que consideran bueno ellos, entonces podemos decir que eso también se daba en Roma, porque también había pues, un pueblo unido por unos determinados ideales. Pero entonces ahí me interesa decir, ahí San Agustín dice, en tanto en cuanto esos ideales que tiene una sociedad se acerquen a la justicia, tanto más o menos justos serán. Pero es gradual, no es solamente, bueno, solamente hay justicia en la ciudad de Dios, en la iglesia, no, es algo gradual. En cierta medida se acercan más unos regímenes que otros, unas sociedades que otras, etc.